Buenas noches, de vuelta. Estamos Liana, Jazmín, Liz y Luke Fleitas. El grupo Buenas de... noches, profe. Buenas, Liana. profe. Hola, hola, ¿cómo están? Jazmín, Liz ¿Todo y... bien? Bueno, en honor a la puntualidad, es viernes, estamos cansados, vamos a empezar la clase. Vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Habíamos empezado estadística descriptiva, habíamos definido el concepto de población, muestra, tamaño de muestra. Comenzamos a elaborar las primeras tablas de frecuencias, conteo en una base, en una serie de datos, a estimar las medidas de tendencia central, la media, la moda y la mediana para datos simples y vamos a ver también para datos agrupados. A ver, ¿quién escribe en el chat acá? Ya, Liz, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Si me avisan si la pantalla está compartida. Habíamos visto los ejemplos, algunos ejemplos de medida de tendencia central, algunos cálculos que hicimos. Nos quedamos en mediana, ya vimos. Muda también, ¿verdad? El ejemplo de los calzados, el calce. La medida de posición o de partición de la serie de datos solamente vamos a leer, vamos a tener la información en forma teórica, no vamos a desarrollar, pero pueden leer esto, ¿verdad? Objetivos, ¿verdad? Para terminar el promedio, media, mediana, moda, la fórmula del cálculo. Y acá tenemos un ejemplo que quiero ir viendo con ustedes de vuelta. Profe, Sí, decime. consulta. En la clase pasada, por ejemplo, yo me quedé sin luz y se me cortó la conexión y no terminé, o sea, no llegué a escuchar toda la clase. ¿Estás? Entonces, eso se queda grabado, ¿verdad? Para volver a escuchar otra vez, porque yo busqué las pasadas y no estaba todavía la clase anterior. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a mirar esos puntos ahora. Entonces cierro esto y abro la plataforma de la facultad un ratito. ¿Ven la plataforma de la facu? Está lento nomás. No sale todavía La pantalla. el, la pantalla, sí. Bueno, ahora, Ahora sí. sí. Pero mira cómo se da la vuelta. Tarda muchísimo. Vamos a hacer lo posible. Pero yo ya alcé. Les cuento que ya alcé. Les voy a mostrar en qué caja está. Está en la caja de estadística descriptiva. Eso sí, la adelante. Bueno, acá vamos. Ustedes son bioestadística de viernes. Acá entran ahí. Está súper lento. Es más, avisaron que mañana no va a funcionar la plataforma. No sé si a ustedes les llegó el aviso. Ah, sí, 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 profe, sí. Pero esta semana y luego ya estaba lentísimo porque estábamos rindiendo y tardaba muchísimo en alzar los exámenes y eso. Hubo muchísima queja. Bueno, acá tenemos bioestadística para ustedes. Y aquí está la caja de estadística descriptiva. Le dan ahí clic. Ahí están los contenidos y los materiales que ya levantamos. Está acá. A ver, a ver, a ver. Acá está pensando. Sigue pensando. Bueno, acá tienen el contenido. Acá están los materiales que ya se levantó. No despliega nomás los colores porque está muy lento. Ustedes se dan cuenta que gira la pantalla, ¿verdad? Está descargando. Sí, profe. Ahí está. Diapositiva 1, primera clase, se anexa en PowerPoint, repaso general de la introducción a la estadística.
Bioestadística y sus generalidades. Acá le puse que esto es un material de apoyo para que ustedes vean la utilidad de la bioestadística en la carrera de ustedes y la medida de tendencia central es lo que estamos desarrollando ahora. Y acá dice materiales complementarios, clases sincrónicas grabadas vía Zoom. Dice. Anexo clase grabada en los contenidos de la presente unidad que serán de utilidad para ustedes ya que realizamos las clases virtuales y además el apoyo a los compañeros que no pueden asistir a las reuniones vía Zoom los días viernes 20 a 21:30. Acá le dan clic en el libro que se llama Clases sincrónicas grabadas vía Zoom y ahí está pensando, ¿verdad? Les quiero mostrar, ¿verdad? Para que se queden tranquilos. Impresionantemente lento estaba. No suele ser Sí, así. profe, re lentos. No suele ser así. Increíble a esta hora, porque yo suelo hacer mis tareas así en la mañana o tipo a la tarde y es rápido. Pero en la noche es increíble lo lento que es, profe. Y Yo creo que porque todo el mundo usa. evidentemente no soporta la cantidad de usuarios que se conectan a esa hora y Sí, eso. colapsa. Por eso es, porque es muy lento, no te va a entrar así fácilmente, tienes que esperar unos minutos. Ahí entró. Y acá ven, ¿vieron acá al lado que dice primera clase? ¿Verdad? Ahí sale la grabación que yo hice. Y acá le dan clic. Sí, Si le damos clic en la segunda, dice segunda clase para nutrición. Y ahí tiene que aparecer el video de la segunda clase. sí, ese de la clase pasada, profe, de la Y acá Ya, dice, media. ya. y acá dice segunda clase continuación. Está bien. Y hoy en nuestra tercera clase. Sí. Sí, profe, ahora sí ya sé dónde encontrar, porque yo he visto solamente el video, ese que está ahí en la No, y principal acá nomás, abajo y dice no sé qué segunda más. clase y acá dice Ya, tercera clase. Y estamos usando perfecto, muchísimas gracias. Sí. y ahora estamos usando para la tercera clase. Se está filmando todo esto. Bueno, nos quedamos acá. Vamos a continuar con la práctica de medida de tendencia central. Y vamos a ver este ejemplo acá. Vamos a ver este ejemplo. Desempeño en puntos, número de técnicos, dice, ¿verdad? Podemos hacer este ejercicio para determinar las medidas de tendencia central. Acá tenemos otro ejemplo. Y Profe, sí, no estamos, o sea, a mí no me está mostrando, por ejemplo, tu pantalla. ok, dejo de compartir y vuelvo a compartir entonces. Vamos a ver. Sí, profe, a ver qué tal, porque lo que vos estás mencionando no se ve en la pantalla. Ahora, Ahora sí, sí, ahora sí. bueno, ahí dice, vayan copiando este ejemplo, vamos a practicar juntos para elaborar una tabla de frecuencia. Desempeño en punto, número de técnicos. Dice. Yo también voy a ir haciendo acá a la par, en la pizarra. Quiero que vayan haciendo también ustedes sus apuntes. Entonces tenemos por un lado desempeño en puntos. Y tenemos número de técnicos. En la primera clase tenemos 16 puntos. En la segunda clase 17 a 21. En la tercera 22 a 26. En la cuarta clase 27 a 31. Y en la última clase 32 a 36. Buenas, profesor. Sí, tenemos el conteo.
4 para la primera clase, 8 técnicos para la segunda, 15 técnicos para la tercera, 23 técnicos para la cuarta y 10 técnicos para la quinta clase. Copien eso y resolvemos juntos para entender mejor. A ver. Ahí está. No sé si se ve más o menos la pantallita. Bueno, acá tenemos un planteamiento para elaborar una tabla de frecuencia de datos agrupados. Y ahora vamos a ver datos agrupados. En la clase anterior vimos para datos simples, ¿verdad? Número de calzado, peso de jugadores, creo que era un ejemplo. Ahora vamos a ver esta situación. Primeramente, interpretemos nuestra tabla. Dice, desempeño en puntos y número de técnicos. Desempeño en puntos es mi variable, ¿sí? Acá tengo 2 a 16 puntos, 4 técnicos fueron calificados en esta escala de puntuación. 8 técnicos en esta escala de 17 a 21 puntos, 15 técnicos en esta escala, 23 y 10 en esta escala. Bueno, el planteamiento es que se le evaluó a un técnico con una escala de medición, se le calificó. Entonces la variable es puntos y mi conteo, ¿verdad? Es el número de técnicos, que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta del conteo. 1, 2, 3, 4 que tengo en una clasificación de variables. Bueno, entonces a esto le vamos a llamar en nuestra tabla la frecuencia F de I, en la frecuencia absoluta. F de I. ¿Sí? Primeramente tengo que ver el total que tengo, ¿verdad? Tengo a 4 más 8 más 15 más 23 más 10 da un total de 4 más 8 más 15 más 23 más 10 tengo un total de. Les consulto, como tengo experiencia con los demás bichos, les había recomendado que tengamos calculadora y una punta para estadística. 60, profe. 60, muy bien. Entonces a 60 técnicos se le midió su nivel de desempeño en ¿qué? En puntos. ¿Qué vamos a hacer? En nuestra clase de tendencia de medida central, calcular los valores medios de estas puntuaciones. La media, la mediana y la moda. Los tres estadísticos. Mediana moda. Super. Los tres estadísticos de medida de tendencia central en una serie de datos, en una tabla de frecuencia. Tabla de frecuencia le llamamos porque es la frecuencia, contamos, ¿verdad? Ok, tenemos eso. Como nosotros habíamos visto en datos simples, ahora vemos datos agrupados. Antes, vuelvo al ejemplo de los calce 31, 32, 33, hasta 41, ¿verdad? Pero acá tenemos puntuación de 12 a 16, tenemos un parámetro. Entonces, vamos a establecer una nueva herramienta en un parámetro que le vamos a llamar marca de clase, que se le va a llamar XI a la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es la mitad de este tramo. Yo tengo 12, 13, 14, 15, 16, una amplitud de 5. ¿Cuál es la mitad? Sumo 12 más 16 dividido 2 y tengo la mitad de ese tramo. ¿Qué sería cuánto? 12 más 16. 28. Dividido 2, 14. Entonces mi marca de clase acá va a ser 14. Es decir, la mitad de este trayecto. Entre 17 y 21, ¿cuál va a ser mi marca de clase? Siete más 21 dividido 2 es la mitad acá, en el tramo de la mitad. Calculen, chicos. 19, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Mi marca de clase número 3. Del trayecto de 22 a 26.15,
técnicos fueron calificados en esta puntuación. ¿Cuál es mi marca de clase en esta fila? La fila 3. ¿Le podemos llamar fila o clase 3? 24. Fila número 4 o clase número 4, entre 27 y 31 puntos. 28,5 puede ser. Sí, puede ser. Es 27 más 31 dividido 2. 29. 29 la mitad. Para que entiendan. Entre 27 y 31 que tengo. Acá por 27, 28, 29, 30 y 31. ¿Cuál es mi marca de clase? En la mitad. El 29. ¿Se entiende? Ah, sí, profe. Se Entre entiende. 36, 32, 33, 34, 35, 36. ¿Cuál es mi marca de clase en la mitad? El 34. Pero en vez de estar haciendo eso, sumo extremo inicial más final dividido 2 y me va a dar exactamente el número. Para este entonces 34. ¿Sí? Entonces, 3 elementos y datos agrupados para elaborar una tabla de frecuencia. Mi variable, que es la calificación o puntuación del nivel de desempeño. Mi frecuencia absoluta, que es el conteo. ¿Cuántos técnicos fueron calificados en este rango de calificación? ¿Cuántos? 4 en este tramo, 8 en este tramo, 10 en este tramo. Acá veo que 23 obreros fueron calificados, 27 a 31. Uno de los puntajes más altos a nivel de desempeño. Segundo elemento de mi tabla de frecuencia. Tercer, en datos agrupados. Aclaro, en datos agrupados. Están agrupados. Ok. Tercer elemento, marca de clase, que es el valor medio de mi amplitud de cada clase. El valor medio. Le vamos a llamar XI. ¿Sí? XI. 3 elementos. Elemento número 4 en la tabla de frecuencia. Vamos a seguir elaborando. Recordando que el promedio es la sumatoria de cada valor observado por la frecuencia absoluta dividido en este tramo en datos agrupados. Necesito la auxiliar marca de clase, por eso estoy calculando. Entonces, como tengo que tener esta sumatoria, voy a establecer mi columna de esa sumatoria. O sea, acá lo que voy a tener es cada XI por FI. Es decir, cada marca de clase por su frecuencia absoluta. La multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Entonces, para la primera fila o la primera marca de clase en el tramo 2 a 16, tengo un XI por FI de 4 por 14, ¿verdad? 4 por 14, 8 por 19, 15 por 24 y así sucesivamente. Vamos estableciendo, ¿sí? 14 por 24. 56. Muy bien, 56. Para el tramo 2, fila 2 o marca de clase 2, 8 por 19. ¿Verdad? $152. Muy bien. Para la fila 3 o marca de clase 3. $360. 360, okay. Para la fila 4 o marca de clase número 4. Voy a ir haciendo con ustedes también. $667. Y para la última clase o la fila 5, con la marca de clase 5. $340. Muy bien, entonces ya tenemos cada multiplicación para esto, pero acá me pide sumatoria, que quiere decir voy a sumar este más, para tener el total acá.
Sumemos 56 más 152 más 360 más 667 más 340. ¿Cuánto les dio? 1575. 1575. ¿Qué es 1575? La sumatoria total de cada XI, FI. Es decir, marca de clase por la frecuencia de clase. Es decir, marca de clase por frecuencia de clase. Entonces tengo este global. ¿Se entiende? Entonces tengo la sumatoria de XI por FI, que es mi marca de clase por mi frecuencia, 1575. Ya calculé. Dividido, ¿qué dice mi fórmula para calcular el valor medio? Dividido. ¿Qué letra es ese? N, profe. Era N. Mi tamaño de muestra total, ¿verdad? Tamaño de muestra. ¿Cuánto es mi tamaño de muestra? 60. 60 térmicos. Muy bien. Y ahí tengo una división común y silvestre. 1575 dividido 60, ¿verdad? ¿Cuánto da mi valor medio? Me da mi profe 26.25. Sería coma, ¿verdad? Así se lee. Entonces ahí ya tengo mi desempeño medio, mi valor medio o mi media aritmética de este grupo de datos para la variable punto, que es 26,25. ¿Y dónde está 26,25? Entre acá y acá, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, profe. 26, 26, 27. Ajá. Ahí tengo ya mi primer estadígrafo central, la media de datos agrupados. Es la forma de calcular. Así se calcula. ¿Se entiende? En datos agrupados. La vez pasada vimos datos simples. Sumamos lo que teníamos dividido la cantidad que teníamos. Pero acá tenemos varios, porque tenemos datos agrupados. Entre 12 y 16, 4 es mi frecuencia, entre 17 y 21, entonces necesito de todos estos datos hallar el valor medio por esta forma. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué acabamos de hallar? Desempeño medio. Desempeño medio o valor medio o media, ¿verdad? El primer estadígrafo de tendencia central. El primer parámetro es valor medio. ¿Cuál era el segundo? Ahora vamos al segundo. La mediana. Muy bien. Vamos a buscar la mediana. ¿Y se acuerdan que la mediana en datos simples, cómo se calculaba? Cuando teníamos par o impar la cantidad, hallamos el valor medio y tenía que sobrar igual cantidad del lado derecho, igual cantidad del lado izquierdo, una vez ordenados los datos de menor a mayor. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Okay. Para datos agrupados tenemos otro método. Vemos de todas maneras que el 12 al 36 está ordenado de mayor a menor. Y por acá no tiene que estar la mediana. Pero ¿cuánto es la mediana, verdad? Por acá tiene que quedar igual cantidad del lado derecho, igual cantidad del lado izquierdo. Yo puedo ordenar del 12 al 36, ordenar y quitar la mediana, pero tenemos 60 datos, es muchísimo. Entonces vamos a poder ir con la fórmula de la mediana y veamos cuál es la fórmula y van a tomar nota, ¿sí? Esto es para media de datos agrupados. Ya tienen que tener en su formulario ahora esto. ¿Copiaron todo esto? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Vamos a calcular la mediana. Entonces.
Espérenme. ¿Me avisan si se ve la pantalla? Sí, Sí, se Ahí está. Esto es lo que calculamos. ¿Bien? Esto es lo que calculamos, la media ahora. sí. Y esto es lo que hicimos. Llevamos la marca de clase para cada fila, cada clase, que es la mitad del tramo, y multiplicamos por la frecuencia absoluta que nos da de dato el problema. Interpretación, decimos que 26,25 es la evaluación de desempeño medio de este grupo de obreros, ¿verdad? Explica Sí. todo lo que les mostré acá, explica lo que van a tener para volver a practicar. Ahora vamos a lo que es la mediana. Y para la mediana vamos a prestar especial atención, no es difícil. Todos los datos que tenemos acá vamos a quitar de nuestra tabla de frecuencia que acabamos de obtener. Mediana se calcula, pueden llamarle ME o MD como dice ahí. Dice que es LI, vamos a ver qué es LI, más N sobre 2 menos F, dice. Sobre F de la mediana, dice. Todo eso multiplicado por una C que vamos a ver qué es. Veamos cada uno. LI dice límite real o frontera inferior de la clase de la mediana. Pero ¿dónde está la clase de la mediana? ¿Verdad? No sabemos. Tenemos que finalmente calcular en dónde está la mediana. ¿Cómo? Intervalo donde la frecuencia acumulada es mayor o igual a n sobre 2. Intervalo donde la frecuencia acumulada es mayor o igual que n sobre 2. Pero nosotros no calculamos la frecuencia acumulada. Vamos a calcular ahora otra vez. No tenemos ese dato. Vamos a calcular. Calculemos frecuencia acumulada. No hicimos. Vamos a hacer rápidamente. La frecuencia acumulada le ponemos F mayúscula A porque es la acumulada. ¿Cómo se calculaba la frecuencia acumulada? Comienzo a sumar cada frecuencia. Acá es 4, directamente 4. Voy acumulando. 4 más el siguiente. 4 más 8 para la siguiente fila. Es 12, ¿verdad? Sí. Para la segunda fila tengo que mi frecuencia acumulada es 12. Sumo con el siguiente. El siguiente es 15, mi frecuencia absoluta. 12 más 15. 27. Para la tercera fila 27. Para la cuarta 27 más 23. 50. 50. 50 más 10. 60. Cuando llego al final y me coincide con mi n total, mi frecuencia acumulada está bien hecho. Ok, así se calcula la frecuencia acumulada para cada clase. Copien eso también. Y definitivamente, profe, si no sale igual, entonces Algo, porque no está algo bien. sumaste mal acá, algo sumaste mal. Tiene que revisar de vuelta. Ah, ok. ¿Copiaron todo esto? Sí, profe. O sea, yo sí. Bueno. Continuamos. Entonces, la mediana está en donde la frecuencia acumulada dice que es mayor o igual que n sobre 2. Voy a calcular eso. ¿Dónde está 2? Yo no sé qué están viendo en mi pantalla. Y vemos todavía, profe, que vas a escribir en la pizarra. Tu pizarra. Donde dice la frecuencia acumulada es mayor o igual a n sobre 2.
¿Y cuál es la mayor o igual a n sobre 2? N sobre 2, ¿cuánto es n? 60, ¿verdad? Sí, 2 es igual a 30. Entonces, ¿dónde está mayor o igual a 30? ¿Dónde sí. está 30? Está en este trayecto, ¿verdad? Entonces, acá. Sí. Volvamos a la fórmula. Voy a suspender un rato esto. Esperen. Vuelvo a compartir la pantalla. Diapositiva 3. Voy a ver si... Bien. ¿Comparte? Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí. Yo necesito que esto sea... Voy a tener que cerrar un ratito. Espérenme un ratito. Tengan un poquito de paciencia porque está recontra lento esto. No sé por qué me dice eso. Ahora sí, un ratito. No, continuamos. Estamos en mediana de datos agrupados. Ya está nuestro problema. Ya está la mediana. Entonces ya tenemos el límite real, dice que es frontera inferior de la clase de la mediana. ¿Dónde está la clase de la mediana? Donde la frecuencia acumulada sea mayor o igual que n sobre 2. Calculamos ya que está en esa fila. Dice que es la frontera inferior. Ok. Vayamos entonces a la frontera inferior. Vayamos a la frontera inferior. Entonces, mi frontera inferior está acá. ¿Cuál es mi frontera inferior aquí? Entre 27 y 31. ¿El menor cuál es? Sería 27. Ya tengo mi L y mi frontera inferior es 27. Ok. Ya tenemos el primer dato. Vamos al segundo dato. Ya tenemos. F, número, espérate. N sobre 2 también ya tenemos que es 60, ¿verdad? N sobre 2, 30 dividido 2, 60. Entonces, N sobre 2 es 60. Después tenemos F, número total de datos, que es número total de datos, N. F es frecuencia acumulada.
Después tenemos la F, que es frecuencia acumulada anterior al intervalo de la mediana. Frecuencia acumulada anterior a la mediana. Ya tenemos LI, porque después tenemos N sobre 2, que es 60 dividido 2, 30. F, frecuencia anterior a la mediana, dice. Vamos a ver. Frecuencia anterior a la mediana. Acá tengo anterior. Este es donde está la mediana. La anterior es este. ¿Cuál es mi frecuencia acumulada? Anterior, 27, ¿verdad? 27. Entonces ya tengo F, que es 27. Ya tengo 3 datos. Un dato nomás ya me falta. Veamos otra vez. Un solo dato. Vuelvo a compartir. F de la mediana es la frecuencia absoluta de la mediana. Vamos a ver dónde está la frecuencia. Sí, la frecuencia absoluta de la mediana. Entonces tengo mi F, frecuencia absoluta de la mediana. Veo acá cuánto es mi frecuencia absoluta de la mediana. 23, ¿verdad? 23. ¿Qué dato me falta? La C. ¿Qué es la C? La C es la amplitud de cada clase. O sea, el tamaño de esto. ¿Y cómo calculo la C? Simplemente cuento con los dedos o restando, ¿verdad? Tengo 12, 13, 14, 15, 16. ¿Cuánto es mi amplitud de cada clase? 5. 5. 5. ¿Se entiende? Acá 17 a 21, 17, 18, 19, 20, 21. 5 también, ¿verdad? Acá del 22, 26, 5, del 26, 5. Ya tenemos 5. Apliquemos la fórmula sencillamente de la mediana. La mediana se calcula. Mediana es igual al límite inferior de lo que calculamos más n sobre 2 menos la frecuencia anterior dividido la frecuencia de la mediana por la amplitud. Y todo ya tenemos. Entonces mediana es igual a límite y que calculamos que es 27, ¿cierto? Más n sobre 2 que es 30 menos la frecuencia acumulada que es ¿cuánto teníamos? 27, ¿verdad? Sobre la frecuencia